El enigmático frontman de El juego del calamar es mucho más que un simple ejecutor de las reglas dentro de la macabra competencia. Su presencia, su pasado y las decisiones que toma a lo largo de la historia revelan capas ocultas de un personaje complejo que ha sido moldeado por circunstancias extremas y motivaciones profundas. En este análisis, desentrañamos los 7 secretos que han permanecido en las sombras y que otorgan a Frontman un papel crucial en la narrativa, dotándolo de una humanidad aterradora y fascinante. 1. La revelación de su identidad secreta. Uno de los momentos más impactantes en la historia es la revelación de que el frontman es In-ho, el hermano desaparecido del detective Jung-ho. Este giro no solo sorprende por su inesperada conexión familiar, sino por las implicaciones psicológicas que conlleva. In-ho, quien alguna vez fue un hombre común con aspiraciones y una vida propia, terminó siendo absorbido por el sistema que juró derrotar. La relación entre In-ho y Jung-ho expone un trauma fraternal profundo. El menor lo buscaba con desesperación, aferrándose a la esperanza de encontrarlo, mientras que el mayor ya había renunciado a su pasado, viéndolo como una debilidad. Esta disonancia emocional entre ellos refleja no solo una tragedia personal, sino también un símbolo de cómo el sistema destruye los lazos familiares en su afán de control. Más allá de la simple supervivencia, el trauma de In-ho podría haberlo llevado a una forma de justicia retorcida. ¿Busca castigar a los que se benefician del sufrimiento ajeno? ¿O simplemente se ha convertido en parte del sistema que lo consumió? Su motivación parece balancearse entre la venganza y la resignación, un reflejo brutal de la lucha entre lo personal y lo institucional. La falta de una resolución emocional entre los hermanos podría haberlo empujado a una existencia donde la empatía se ha convertido en un lujo inalcanzable. A medida que profundizamos en la historia de In-ho, surgen preguntas más inquietantes. ¿Cómo llegó a convertirse en el frontman? ¿Fue reclutado a la fuerza o tomó la decisión por voluntad propia? Estos interrogantes abren la posibilidad de que haya experimentado una serie de eventos traumáticos que moldearon su actual frialdad y determinación. Podría haber sido sometido a una prueba similar a la de los jugadores, donde su elección final no fue entre la vida y la muerte, sino entre la obediencia y la aniquilación. 2. El significado simbólico de la máscara. La máscara de frontman es mucho más que una simple herramienta para ocultar su identidad. Representa la anulación de su humanidad y la transformación en un engranaje del sistema. En una sociedad en la que los individuos son descartables, su máscara simboliza el anonimato impuesto por instituciones que manipulan y destruyen a las personas sin consecuencias. El diseño geométrico y oscuro de la máscara refuerza la idea de la deshumanización. No hay rasgos individuales, no hay emociones visibles, solo una figura implacable que actúa sin cuestionamientos. Esta barrera psicológica le permite distanciarse de sus propias acciones, protegiéndolo del peso de su moralidad perdida. Si analizamos el simbolismo de la máscara en comparación con otras figuras de poder dentro del juego, notamos que mientras los soldados y supervisores también ocultan sus rostros, la máscara de frontman es la única con una estructura angular, fría y distante, lo que lo diferencia del resto y lo coloca en un nivel jerárquico superior. En muchas culturas, las máscaras se usan para encarnar figuras de autoridad o para ocultar la verdadera naturaleza de quien la lleva. En el caso de In-ho, la máscara es su vía de escape de la culpa y el remordimiento. 3. Su vínculo con la música. En un giro inesperado, se ha insinuado que In-ho podrían haber tenido una formación musical antes de convertirse en el frontman. Su aprecio por la precisión en la ejecución de los juegos y su gusto por la música clásica refuerzan la teoría de que su disciplina podría haber sido cultivada en un ambiente artístico antes de ser absorbido por la estructura del juego. La forma en que los juegos son diseñados podría verse como composiciones musicales meticulosamente orquestadas. El ritmo y la cadencia en la que ocurren los eventos parecen tener un patrón deliberado, como si fueran notas en una partitura. Esto no solo le da un sentido de control sobre los participantes, sino que también muestra cómo la creatividad puede ser pervertida para ejercer dominio sobre otros. El uso de la música en el juego no es aleatorio. Desde los tonos melancólicos que se escuchan en momentos de tensión hasta la utilización de piezas clásicas, la selección musical
está diseñada para inducir emociones específicas en los jugadores. La música, en este caso, no es un mero elemento estético, sino una herramienta de manipulación psicológica, una forma de someter a los participantes a un estado mental donde la desesperación y la obediencia coexisten. 4. Su entrenamiento militar. Cada acción que toma el frontman está marcada por una precisión calculada y una estrategia impecable. Desde su postura hasta la forma en que maneja las crisis dentro del juego, queda claro que ha recibido un entrenamiento avanzado en tácticas militares y psicológicas. Esto plantea la cuestión de si su pasado estuvo vinculado con las Fuerzas Armadas o algún tipo de institución de seguridad. Si analizamos su lenguaje corporal y su manera de comunicarse, observamos que su actitud refleja la de un alto mando militar. Su disciplina, su control del entorno y su capacidad para anticipar movimientos lo diferencian de otros personajes. No se trata solo de su inteligencia, sino de la manera en que utiliza el miedo como un arma de sometimiento. 5. Su contexto económico. Aunque se nos muestra que el frontman ganó una vez el juego del calamar, nunca se nos revela qué lo llevó a participar en primer lugar. ¿Fue una crisis financiera? ¿Una deuda insostenible? La idea de que alguien con su inteligencia y capacidad se viera obligado a un juego de supervivencia apunta a una crítica más profunda sobre la desigualdad y la falta de oportunidades, incluso para los más aptos. Esta dimensión de su pasado lo conecta con un problema sistémico mayor. El juego no solo atrapa a los desesperados, sino también a aquellos que, pese a su talento y capacidades, se ven forzados a someterse a la estructura de poder que los ahoga. El sistema económico global está reflejado en el juego del calamar como una estructura despiadada, donde los individuos más vulnerables son empujados a situaciones desesperadas. In-ho representa la culminación de este ciclo, alguien que logró ganar, pero que, en realidad, nunca pudo escapar del sistema. Su historia es una representación de cómo incluso aquellos que superan las pruebas impuestas por la sociedad terminan atrapados en roles que perpetúan la misma opresión que sufrieron. 6. Sus técnicas de manipulación psicológica. El control absoluto que ejerce sobre los juegos y sus participantes no es casualidad. Detrás de cada decisión hay un profundo conocimiento de la psicología humana. La forma en que maneja la información, su capacidad para anticipar reacciones y su habilidad para mantener el orden a través del miedo y la incertidumbre indican un dominio avanzado de las técnicas de manipulación emocional. El frontman sabe exactamente dónde están los límites de cada jugador y cómo empujarlos hacia la desesperación. Su frialdad no es indiferencia, sino una herramienta de control. Es el verdugo invisible que mueve los hilos sin necesidad de ensuciarse las manos. Este nivel de manipulación no solo es efectivo dentro del juego, sino que también refleja los mecanismos de control utilizados por sistemas de poder en el mundo real. La explotación de la vulnerabilidad, el uso del miedo y la creación de ilusiones de elección son técnicas empleadas en diversos ámbitos, desde la política hasta el entretenimiento. In-ho no solo las domina, sino que las encarna, convirtiéndose en un reflejo aterrador de la opresión sistemática. 7. Su trauma personal. En el fondo, la historia del frontman es la historia de un hombre destruido por el sistema que juró derrotar. Su viaje es un ciclo de desesperación, adaptación y resignación, donde su identidad ha sido devorada por el papel que debe desempeñar. Su interacción con su hermano es la única grieta en su fachada impenetrable, un recordatorio de la persona que una vez fue. Cada decisión que toma, cada orden que emite, es una forma de lidiar con su propia angustia. En última instancia, su historia es una trágica exploración de cómo la institución puede devorar al individuo, convirtiéndolo en una sombra de lo que fue. El frontman no es simplemente un villano, es una víctima de un sistema que no permite escapatoria. Su historia encapsula el dilema de la justicia, el poder y la identidad en un mundo donde la individualidad es sacrificada en el altar de la institución. Su legado dentro de la serie no es solo el de un antagonista, sino el de un hombre atrapado en su propio juego mortal.